En esta ocasión hablaremos sobre la cistitis y las infecciones del tracto urinario. La cistitis es la inflamación de la vejiga urinaria. Puede haber infección o sin ella. Hay muchos factores que en conjunto o por separado van a influir sobre la acción competitiva de los uropatógenos frente a la flora vaginal normal, facilitando la invasión del aparato urinario o favoreciendo su adhesión al epitelio vesical y con ello producir alguna molestia. La fase del ciclo menstrual y el embarazo también influyen en la invasión del área vaginal, dado a que en este periodo hay un cambio relativo del pH. Los factores climáticos como altas temperaturas y humedad favorecerán también el crecimiento de los uropatógenos. Otros factores directos o indirectos pueden alterar la calidad y cantidad de la flora vaginal, disminuyendo o anulando su eficacia, favoreciendo con ellos la aparición de los patógenos a nivel urinario. El uso y abuso de espermicidas. Hablamos de los óvulos anticonceptivos, ¿no? O el uso de aromatizantes vaginales, jabones que inciden de forma directa y desfavorable y con ello produciendo las molestias a nivel de la vejiga. Los agentes patógenos, es decir, microorganismos que se adhieren al epitelio escamoso de la vagina a través de fimbrias y adhesinas superficiales, van a invadir el aparato urinario, activa o pasivamente por vía ascendente, y así a través de la uretra va a llegar a la vejiga para producir enfermedad. Las bacterias móviles, gracias al alto grado de humedad de la forma activa, se van a dirigir también a la vejiga. La enfermedad primero se va a dar por el asentamiento del agente causal, es decir, el microorganismo que ocupa el lugar, ¿no?, en el área vaginal o perimeátrica, y eso va a hacer de que produzca la infección. En condiciones normales, la vagina es un área resistente a la colonización de los uropatógenos debido a la abundante presencia representada por Lactobacillus acidophilus, ¿no?, que normalmente se encuentra en nuestra flora bacteriana y nos sirven de defensas. El corto tamaño de la uretra femenina, ¿no?, es un factor coadyuvante para que las bacterias abunden o se multipliquen y con ellos la aparición de la infección o de la cistitis, ¿no? Estas están menos expuestos al arrastre mecánico y la expulsión durante el vaciado vesical o por la micción. Cuando llegan a la vejiga no se ha producido la infección urinaria, ya que al llegar a la vejiga se encuentra con nuestra defensa normal, ¿no? Sin embargo, se ha producido la colonización, es decir, se han posicionado, ¿no?, a ese nivel gran cantidad de bacterias proveniente de la orina o por el mismo agente que coloniza el área vaginal. Las bacterias inmóviles pueden ser transportadas de forma pasiva, sobre todo durante la actividad sexual, producido por el coito. Esto facilita su entrada a la vejiga. La receptividad del sujeto, el estado inmunológico en el que se encuentra y la cantidad de microorganismos, ¿no?, y además su capacidad de virulencia, la fuerza de contagio que va a tener, van a ser factores que deciden el asentamiento vesical de los agentes patógenos y con ello produciéndose la cistitis. La bacteria que ha logrado vencer los mecanismos de defensa y se ha adherido al epitelio va a iniciar un proceso de multiplicación, de tal manera que las células hijas son adosadas al epitelio y desde el recto, ¿no?, también las bacterias alcanzan la vejiga a través de la uretra por vía vaginal. Otra causa es que la anatomía perineal femenina, es decir, la forma anatómica que tenemos, ¿no?, está muy cerca el ano, la uretra, la vagina, ¿no? Esto hace que el paso del microorganismo hacia la vejiga sea bastante
rápida. La causa más frecuente de infección, ¿no?, es producida por bacterias gram negativas, y entre ellas es Escherichia coli. Como recordarán, el Escherichia coli vive en el colon, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay una cistitis por Escherichia coli, podemos decir que se debe a una falta de higiene o una higiene inadecuada. El comportamiento de la cistitis es el de comportarse como una infección urinaria, más frecuente en la población sana, sin mostrar alteraciones de ningún tipo. Afecta a pacientes del sexo femenino, de tal manera que se dice que una mujer durante los primeros 40 años alguna vez ha tenido un episodio de cistitis, pero es más frecuente en las mujeres o en las personas de 18 a 25 años. Otros factores de riesgo son en aquellas personas que son sexualmente activos. Durante el embarazo también el uso de catéteres vesicales, o sea, sondas vesicales, los cambios en el sistema inmunológico, por eso que durante la menstruación, ¿no?, hay cambios hormonales. Entonces también es un factor de riesgo, ¿no?, si es que no se aplica una adecuada higiene. La interferencia en el flujo de la orina, es decir, el aguantar de orinar, ¿no?, esa interferencia puede provocar una cistitis. El uso de ciertos tipos de control de la natalidad, los dispositivos intrauterinos llamados té de cobre, etc., ¿no? Bien, hay muchos tipos de cistitis, hay clasificaciones, pero la más importante es por el tiempo de duración, que va a ser en cistitis aguda y cistitis crónica. La cistitis aguda tiene una duración hasta de 14 días y la aparición es repentina, mientras que la cistitis crónica, ¿no?, el tiempo de aparición es con frecuencia. Pueden suscitarse más de 3 a más episodios durante el año. Otra clasificación tenemos como cistitis simple, rebelde o recidivante. Es donde aquel se produce la reinfección persistente. Dentro de las manifestaciones clínicas de toda cistitis, principal característico va a ser disuria, dolor al orinar, poliaquiuria aumentada en frecuencia y de poco volumen, urgencia urinaria como una incontinencia que no puede aguantar, ¿no es cierto? Dolor suprapúbico, esta zona, dolor suprapúbico. Entonces, estas son manifestaciones clínicas características de una cistitis, que muchas veces se puede acompañar por una infección urinaria. De ser así, puede presentarse, además de estos signos, puede haber dolor lumbar bajo, presencia de sangre en la orina o la orina turbia y de olor fétido. Las medidas principales, ¿no?, las medidas principales va a ser ingesta de agua abundante. Es necesario consumir por lo menos 8 vasos de líquido durante el día para ayudar a la filtración renal. Realizar micciones frecuentes, no se debe aguantar. No retener la orina. No utilizar espermicidas ni diafragmas. Acá también valdría la pena anotar de que no se debe utilizar los tapones vaginales. El cambio habitual de pantaletas, es decir, de ropas íntimas, ¿no?, de las truzas, se debe cambiar diario. Limpieza de adelante hacia atrás después de defecar. Cambiarse habitualmente las toallas femeninas con frecuencia. El tratamiento. El problema de la cistitis, las personas que no terminan el tratamiento, no lo hacen el tratamiento adecuado, completo, entonces el riesgo es de una resistencia bacteriana. Los antibióticos que normalmente se usan es sulfamethoxazol más trimestopima, amoxicilina, doxiciclina, quinolonas. Vamos a ver acá el tratamiento. Cuando es una cistitis simple, el tratamiento va a durar aproximadamente 3 días y consta en el consumo de sulfamethoxazol más trimestopima. Cuando es resistente,
ya será o no responde a sulfamethoxazol más dimetropima, entonces será el uso de quinolonas por 5 días. Puede ser ciprofloxacina, ¿no? Nitrofurantoína por 7 días. La cistitis no resuelta, el tratamiento empírico va a comenzar con fluoroquinolonas de 7 a 14 días, dimetropima más sulfamethoxazol en igual tiempo, ¿no? Y se deben hacer repetidos. El médico debe solicitar cultivos de orina, ¿no? Para ver cómo va y hacer el antibiograma. La complicación cuando no se trata adecuadamente es la pielonefritis. La cistitis recidivante o reinfección. Como profilaxis post-coito, es decir, las mujeres que constantemente se enferman de cistitis, ¿no? Luego del coito deben de consumir nitrofurantoína 50 miligramos o sulfamethoxazol más dimetropima de 800/60, una tabletita, ¿no? O también puede ser cefalexina 250 miligramos. La profilaxis nocturna, ¿no? A dosis bajas, nitrofurantoína 50 miligramos durante 6 meses, sulfamethoxazol media tableta, cefalexina 250 miligramos, fluoroquinolona una tableta, ¿no? Y siempre yendo a su médico con los cultivos necesarios. Cuando no se traten adecuadamente la cistitis, se puede complicar con una pielonefritis, una insuficiencia renal, infección urinaria crónica recurrente, inflamación urinaria, infección de vías urinarias recidivantes o a repetición. Las infecciones de las vías urinarias, ¿no? Va a depender del espectro bacteriano amplio, es decir, de la cantidad de o los tipos de bacterias que hayan sido localizados a nivel genital. La cantidad, la colonización, qué tiempo están viviendo, la invasión, cuánto se han multiplicado y la intensidad de la inflamación que ha producido. Ese proceso que implica respuesta inflamatoria del urotelio por invasión bacteriana de amplio espectro de las estructuras urinarias. La clasificación de las infecciones urinarias también pueden ser en no complicadas o complicadas. Las no complicadas se van a dar de manera normal, no van a tener mayor sintomatología y el huésped aparentemente sano, mientras que las complicadas va a haber trastorno funcional o estructural y el huésped se va a ver comprometido. En las infecciones, otra de las clasificaciones no complicadas es en que la mujer, ¿no? Se torna normal, se da preferentemente en mujeres jóvenes y se adquiere en la comunidad. También se puede adquirir por utilizar baños antihigiénicos. Las complicadas usualmente se van a presentar en ancianos de cualquier sexo, ¿no? Y el 33% de los casos son nosocomiales, es decir, adquiridos en un hospital. Dentro de estas son los microorganismos que pueden estar presentes tanto en las no complicadas como las complicadas. Las causas de infección urinaria complicada básicamente van a ser el embarazo, diabetes, la vejiga neurogénica, la inmunosupresión, anormalidades anatómicas y presencias de cálculos. Gracias, eso es todo.